Somos el Instituto de Educación Superior Carrión y en esta oportunidad pues vamos a desarrollar la unidad didáctica de ofimática. Esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 14. Y el tema que vamos a abordar el día de hoy es hablar acerca de tablas dinámicas y gráficos dinámicos en Microsoft Excel. Vamos básicamente a tener que ver cuál es la importancia de crear una tabla dinámica y ver las bondades que nos ofrecen los gráficos dinámicos en Excel. A diferencia de trabajar una tabla de datos, trabajar una tabla dinámica es mucho más intuitiva, mucho más interesante, porque puedes aplicar filtros directamente sobre la tabla, porque puedes de repente, en este caso, mover los datos, analizarlos en función a lo que simplemente tú selecciones como parte de tu análisis, como parte de la información que tú quieres de repente observar o graficar. Y en ese sentido, de alguna manera, lo que se busca con esta sesión es que ustedes un poco entiendan cómo es que funcionan los gráficos dinámicos, pero para crear un gráfico dinámico, pues deberíamos de tener datos. Y esos datos van a tener que ser luego cargados dentro de una tabla dinámica. ¿Ok? Bien, jóvenes. Entonces, sin más preámbulo, empezamos. Bien, como en toda actividad de aprendizaje, pues es importante recoger sus saberes previos, sus conocimientos previos respecto al tema. Y para eso tenemos aquí la siguiente pregunta. ¿Cómo se usan las tablas dinámicas y gráficos dinámicos en Microsoft Excel? ¿Alguien de ustedes ya ha trabajado con tablas dinámicas? ¿Ha tenido la opción de poder de repente trabajar con este tipo de herramienta que tiene incorporado Microsoft Excel? No. No han trabajado con tablas dinámicas. Ya, ok. La sinceridad también es válido, porque si yo veo que es un tema que no conocen, entonces lo voy a tener que explicar paso a paso. Ya, ok, listo. A ver, con respecto a lo que son las tablas y los gráficos dinámicos, te comento. Una tabla dinámica es flexible en la medida que los datos se pueden manipular, se pueden arrastrar, se pueden mover, y la tabla automáticamente toma la estructura de la información que tú seleccionas. Pero la característica que tiene la tabla dinámica es que necesita de un origen de datos. Es decir, yo podría tener datos, podría traer información a Excel, por ejemplo, desde una base de datos de SQL Server. Si tú tienes una base de datos en SQL Server, por ejemplo, podemos importar los datos, traerlos al entorno de Excel y luego eso convertirlo en una tabla dinámica. Ahora, si tenemos datos dentro ya de Excel, simplemente tomamos ese origen para poder en función a ello tomar el análisis y proceder a graficar la información, claro está, con estos datos que se puedan tener dentro de Excel. ¿Ok? Bien, entonces, jóvenes, se usan las tablas y los gráficos dinámicos sobre todo para llevar a cabo una analítica de los datos, para poder hacer análisis de la información. Bien, jóvenes, a continuación veamos el siguiente video que nos explica un poco acerca de cómo crear una tabla dinámica, así que por favor atentos y luego comentamos. En este vídeo vamos a ver cómo crear tablas dinámicas de una forma clara y sencilla. Las tablas dinámicas nos sirven para insertar los datos que tenemos en una hoja de Excel. Por lo tanto, tenemos que partir de una hoja de Excel con diferentes datos. En este caso, tenemos las ventas realizadas en distintas ciudades que están clasificados por 3 zonas distintas: zona norte, zona sur, zona levante, la forma de pago con la que se ha realizado la venta y la categoría de la venta. Entonces, lo primero que debemos hacer es ir a la pestaña Insertar y seleccionar en la parte izquierda Tabla dinámica. Nos aparece esta ventana. Lo primero que nos pide es que seleccionemos una tabla o rango. Todos nuestros datos. Y a continuación nos permite elegir dónde queremos colocar el informe. En este caso vamos a colocarlo en esta misma hoja de cálculo, por lo cual dejamos clicado hoja de cálculo existente. Damos en aceptar y vemos cómo en esta zona nos aparece un rectángulo, que es donde se mostrará nuestra tabla dinámica.
En la parte derecha nos aparece una ventana en la que está dividida en dos zonas. Una zona de arriba en la que nos aparecen los diferentes campos de esta tabla, que serían ciudad, zona, ventas, forma de pago y categoría. Y en la parte inferior, 4 cuadraditos. A cada uno de ellos debemos arrastrar los campos que necesitemos. Entonces, a las columnas y a las filas debemos arrastrar los campos que queremos que se formen, que se muestren como filas o como columnas. A la zona de valores debemos arrastrar las celdas que queremos que se totalicen para cada fila o para columna, es decir, los valores que queremos que se muestren según las filas y las columnas que hemos elegido. Y en la zona de filtro nos sirve para restringir la información que estamos mostrando. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo. Imaginemos que queremos mostrar el total de ventas por categoría y por ciudad. Entonces, la ciudad la podríamos arrastrar a la zona de columnas o a la zona de filas, ya que tenemos las ventas por fila, ciudad por categoría, arrastramos por ejemplo las filas. La categoría la arrastraríamos a las columnas y los campos que queremos que nos muestre, que serían las ventas, lo arrastramos a la zona de valores. Vemos como ya nos ha creado nuestra tabla dinámica en la que aparecen en las filas cada una de las ciudades y nos va sumando las ventas para cada una de las categorías. En la parte inferior nos aparece una fila en la que se muestra la suma cada una de las categorías y en la última columna está el total, muestra la suma de cada una de las ciudades. Estas categorías las podemos filtrar usando el icono y seleccionando las partes que filtrar o no. Y en la zona de filas también podríamos filtrar. Cuando filtramos los datos nos cambia el icono, nos aparece el icono en el que vemos que nos está mostrando todos los datos. Vamos a dejar con todos los datos visibles. Imaginemos que queremos también filtrar este contenido por la forma de pago. Entonces, queremos ver o la forma de pago contado o la forma de pago por tarjeta, con lo cual ya un filtro, lo arrastramos a la zona de filtro y vemos que aquí nos aparece forma de pago y podemos seleccionar una sola forma de pago, nos van a los datos, o podemos seleccionar todos si queremos todos los datos. Imaginemos que además de mostrar las ciudades, queremos que también nos muestre la zona a la que pertenece esta venta. Entonces tendríamos que mostrar el campo zona a las filas. Si lo colocamos en la parte de abajo, debajo de ciudad, vemos que nos lo coloca de esta misma forma. En la parte superior la ciudad y justo debajo de la zona nos aparece la zona con el importe, que en este caso sería el. Pero si lo cambiamos, nos lo agrupa de una forma diferente. Para la zona de Levante nos coloca debajo de Alicante y de Valencia, para la zona norte nos coloca Santander y Vigo, y para la zona sur, Granada y Sevilla. Vemos cómo en cada fila de la zona nos hace el sumatorio de las dos ciudades que agrupa. Por defecto, en la zona de valores lo que calcula es el sumatorio, pero vamos a ver cómo esto también podemos modificarlo según lo que necesitemos. Si clicamos con el botón izquierdo sobre valores, clicamos en el campo de valores y se nos abre esta ventana. Vemos que en los 3.000 valores por tenemos seleccionado suma, promedio. Vemos cómo nuestros datos, volvemos a configuración, seleccionamos de nuevo suma, siguiente pestaña, mostrar valores como, en este caso está sin cálculo, que no nos muestra los valores de trabajo. Vemos que tenemos otras opciones, podemos elegir cualquiera. Vamos a elegir, por ejemplo, porcentaje del total general. Pulsamos en aceptar y vemos cómo nos muestra, en vez de el valor en euros de cada una de las ventas, el porcentaje sobre el total. En la inferior derecha nos aparece el tiempo. Vamos a cambiarlo de nuevo. Vamos a mostrar valores sin cálculo
Y vamos a ver una última opción que configurar, que es el formato de número. En este caso está con un formato general, son ventas, vamos a darle un formato de vamos a aceptar y vemos cómo nos adapta nuestras ventas a euros, que es lo que estamos utilizando como moneda. Estas tablas se pueden modificar y dar un estilo diferente. Para ello simplemente colocamos dar formato como tabla y elegimos el que más nos. Espero que os haya sido útil. Podéis descargar este archivo de nuestra página web para practicar vosotros en casa. Si os ha sido útil, dadle a me gusta y suscribiros a nuestro canal para estar al día de nuestras novedades. Bien, teníamos entonces ahí ¿no? El video que nos explicaba cómo crear una tabla dinámica. Como vemos, pues no es difícil, ¿no? Es bastante sencillo el tema de creación de tablas dinámicas. Lo único que se necesita es tener un origen de datos para poder luego seleccionar ese origen de datos y en base a ese origen proceder pues a realizar la gráfica, ¿no? Para poder luego simplemente representar los valores. Veamos ahora el siguiente video que nos habla de cómo crear un gráfico dinámico mucho más interesante. Ya no estamos hablando de tabla dinámica, sino ahora de gráficos. Así que por favor atentos al video y luego comentamos. Hola a todos, bienvenidos a Saber Programas. En este tutorial vamos a ver paso a paso cómo crear gráficos dinámicos y a continuación veremos cómo crear un panel de control o dashboard con diferentes gráficos que se controlarán mediante la segmentación de datos. Los gráficos dinámicos siempre van asociados a una tabla dinámica y nos sirven para resumir y analizar grandes volúmenes de datos, como es este caso. Como veis, tengo la base de datos, vamos bajando, continúa habiendo datos, nos vamos, al final vemos que tengo 200 líneas de filas de datos. Por lo que la mejor forma de ver estos datos es con un gráfico dinámico. Es importante que partáis de una base de datos bien organizada, es decir, siempre con los datos en columnas y que no haya ningún salto. Lo primero que tenemos que hacer es convertir este rango de datos en una tabla. Esto nos facilitará actualizar los datos tanto de la tabla dinámica como del gráfico dinámico. Si queréis saber las diferencias entre un rango y una tabla, os dejaré en la parte superior derecha un link al tutorial donde explico paso por paso las diferencias y los beneficios de las tablas. Entonces, para crear la tabla nos colocamos en cualquier celda de nuestra base de datos, nos vamos a la pestaña Insertar y seleccionamos Tabla. Hacemos clic en Aceptar. No me voy a entretener mucho más en la creación de tablas porque, como os he dicho, en ese tutorial lo explico paso a paso. A continuación, para crear el gráfico dinámico, pues igualmente teniendo el ratón en cualquiera de las celdas de nuestra tabla, nos vamos a la pestaña Insertar. Y en el grupo de herramientas gráficos vemos que tenemos la opción de gráfico dinámico. Hacemos clic sobre él y vemos que nos dice seleccione una tabla o rango. Nos ha seleccionado la tabla 1, que es la que acabamos de crear, y nos vamos a insertar este gráfico en una nueva hoja de cálculo. Hacemos clic en aceptar y esta sería la hoja. La vamos a mover aquí. Como veis, automáticamente nos crea una tabla dinámica. En esta zona tenemos ejes y leyendas de columnas y filas como sería una tabla dinámica. Funciona exactamente igual. Si no sabéis crear tablas dinámicas, también os dejaré aquí en la parte superior al tutorial donde explico paso a paso cómo crearlas de una forma rápida y sencilla. Entonces, para crear nuestro primer gráfico dinámico vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que queremos ver un gráfico en el que queremos comparar las ventas del año 2017 y el año 2018. Entonces debemos arrastrar las ventas a los valores, debemos arrastrar el año a la leyenda, ahora vemos las ventas del 2017 en azul y las del 2018 en naranja y queremos verlas también por meses cómo han evolucionado, por lo que nos cogemos el mes y nos colocamos en el eje.
Este sería nuestro gráfico, tal vez este no es el formato más adecuado. Para cambiarlo, teniendo seleccionado el gráfico, nos vamos a la pestaña superior Diseño y en esta zona podemos cambiar el tipo de gráfico. En este caso vamos a utilizar un gráfico de líneas, por ejemplo con marcadores, aceptamos, y también podemos cambiar otras formas de diseño. Por ejemplo, los colores en esta zona también podemos cambiarlos y como vemos aquí también podemos cambiar la forma en la que vemos los datos. Por ejemplo, si en este gráfico no quisiéramos ver los datos, nos vendríamos al símbolo más de la derecha y simplemente desactivaríamos las etiquetas de datos. Esto lo podemos adaptar a lo que nosotros queramos. Como veis, en los gráficos nos aparecen también estos recuadros que podemos desplegar y como veis también podemos utilizarlos para filtrar. Y en los meses pues podríamos, por ejemplo, quitar los datos de enero y de febrero, aceptamos y se quedarán así, de esta forma. Es importante saber que estas etiquetas, estas celdas que aparecen aquí en color gris, la de suma de ventas, mes y año, no se pueden eliminar. Lo que vamos a hacer también en este gráfico es, aquí en la suma de valores en ventas, vamos a darle el formato correcto. Entonces, desplegamos, vamos a configuración de campo de valor y en este caso el formato de número, vamos a darle la categoría de contabilidad. Hacemos clic en aceptar, aceptamos y como vemos ahora ya nos lo ha convertido a euros tanto en las tablas dinámicas como en el gráfico. Esto lo explico más detalladamente en el tutorial que os he comentado de tablas dinámicas. Y de esta forma es como podemos crear de una forma rápida y sencilla los gráficos dinámicos que siempre van asociados a una tabla. A continuación vamos a ver cómo montar un panel de control con diferentes datos y segmentación de datos. Para ello yo voy a volver a la hoja donde tengo los datos. Le voy a cambiar el nombre, le voy a llamar datos de ventas y en la hoja 2 le voy a llamar ventas por año. Volvemos a datos de ventas y voy a crear un nuevo gráfico. Entonces volvemos a la pestaña Insertar, Gráfico dinámico. Voy a mover la hoja al final. Y en este primer gráfico para mi dashboard lo que quiero ver son las ventas por zona. Entonces me traigo las ventas a los valores, a la suma de valores y me debe llevar la zona a esta de aquí. Aquí vamos a cambiar la configuración, le vamos a dar contabilidad. Esto lo tendremos que hacer siempre que utilicemos monedas. Aceptamos y en este caso le voy a cambiar el tipo de gráfico porque este no me parece más adecuado. Entonces me voy a diseño y voy a escoger un gráfico circular de este estilo. Vamos a cambiar los colores y le vamos a dar, por ejemplo, este aspecto que me parece que está bien para representar las ventas por zona. Cambiamos el nombre de la hoja y le vamos a llamar ventas por zona. Y también a esta zona le vamos a cambiar el título y le vamos a llamar ventas por zona. Como sabéis, aquí podéis añadir y quitar elementos y aquí también podéis cambiar el estilo y el color del gráfico que estáis manejando. Vamos a crear un gráfico más a partir de los datos de ventas. Volvemos a la pestaña de datos de ventas. En cualquier celda vamos a insertar gráfico dinámico. Movemos nuestra hoja y en este caso vamos a ver las ventas por sección. De nuevo nos traemos ventas y en esta zona cambiamos a moneda y en este caso vamos a darle también otro formato al gráfico. Vamos al diseño,
cambiar tipo de gráfico. Y le vamos a dar este. Aquí le cambiamos también el título. Y una vez que lo tenemos, pues ya tendríamos nuestro segundo gráfico de ventas por sección. Vamos a cambiar también el nombre aquí abajo. Y vamos a incluir un tercer gráfico, por lo que volvemos a los datos de ventas, vamos a dar gráfico dinámico, aceptamos, nos llevamos nuestra pestaña al final. Y en este gráfico quiero ver las ventas por cliente, porque de nuevo arrastramos ventas a los valores y los clientes a los euros. Si, por ejemplo, arrastráis cualquiera de los valores a uno de estos recuadros y luego queréis quitarlo, es tan simple como cogerlo otra vez y arrastrarlo a la zona de arriba, como veis. Hay que tener cuidado porque cuando tenemos muchos datos, como veis, si nos arrastramos, por ejemplo, la zona a la leyenda, vemos que nos sale un gráfico un poco complicado de leer. Es por eso que se utilizan los paneles de control o dashboard para ver cada resumen en un gráfico distinto que nos dé mucha más información y mucho más visual. Entonces vamos a quitar esta parte de zona y vamos a cambiar el diseño de este gráfico. Bien, una vez que tenemos los tres gráficos, vamos a cambiar de este. El título lo llamaremos ventas por cliente y a la hoja también. Una vez que tenemos todos los gráficos que queremos insertar en nuestro dashboard, vamos a una nueva hoja y en esta es donde vamos a montarlos. Entonces nos vamos a ventas por cliente, copiamos el gráfico, nos vamos a esta hoja y lo pegamos. Nos lo colocamos en una zona que creamos que nos va a ir bien, por ejemplo aquí. Nos vamos a las ventas por sección e igualmente copiamos y pegamos. Veamos aquí nuestro segundo gráfico y por último nos vamos a las ventas por zona, copiamos y pegamos. Lo colocamos, en este caso vamos a hacerlo un poco más pequeño. Y para manejar estos gráficos, lo que queremos insertar en esta zona pues son la segmentación de datos. Para ello nos tenemos que ir a cualquiera de las tablas dinámicas de cualquiera de estos tres gráficos. Por ejemplo, nos vamos a las ventas por sección. Nos vamos a la tabla dinámica, nos vamos a la pestaña Analizar y aquí vemos que tenemos la opción de Insertar segmentación de datos. Esperamos y aquí vamos a querer ver los datos, pues por ejemplo, por mes, por año y por comercial. Hacemos clic en aceptar y estos tres paneles de segmentación de datos los seleccionamos pulsando la tecla control y nos lo llevamos a nuestro panel de control. Lo colocamos en esta zona. A estos paneles de segmentación pues también se pueden modificar y dar su propio estilo, como veis. Entonces, ahora, si queremos ver los datos, por ejemplo, relativos solo al año 2017, pues clicamos solo en 2017 y vemos cómo las ventas por sección se han modificado. Si quitamos la segmentación haciendo clic aquí, vemos que de nuevo cambia el gráfico. Si, por ejemplo, seleccionamos al comercial Isaac Martínez, vemos que se cambian las ventas por sección y solo se ven las de Isaac Martínez. En nuestro caso, queremos ver
que esto, cada vez que pulsemos en uno de estos segmentación de datos, se modifiquen los datos de los 3 gráficos. En este caso solo están modificándose las ventas por sección porque es la tabla dinámica en la que hemos creado la segmentación de datos. Para que se modifiquen el resto de gráficos tenemos que de la segmentación de datos y a opciones, conexiones de informes y seleccionar las tablas dinámicas a las que queremos que se conecten. En nuestro caso no vamos a señalar la tabla dinámica de ventas por año porque es la primera que hemos creado por ejemplo. Hacemos clic en aceptar, vamos al segundo y hacemos la misma operación. Y por último en año también hacemos la misma operación. Una vez que tenemos todos los paneles de segmentación de datos conectados, si hacemos clic, por ejemplo, en enero, vemos cómo cambian los 3 gráficos. Si vamos seleccionando otro mes también cambian. Y si lo quitamos también exactamente igual funciona con los comerciales. Esto nos sirve, pues, por ejemplo, si nos pidieran datos, por ejemplo, queremos ver las ventas que ha hecho en enero un comercial en concreto. Pues seleccionamos enero y seleccionamos, por ejemplo, Marta Carrillo. Y aquí nos vendría pues, las ventas que ha hecho en cada una de las secciones, a cada uno de los clientes lo que le ha vendido y a las zonas a las que pertenecen esos clientes. Y de esta forma tan sencilla podemos manejar muchos datos y visualizarlos de una forma resumida. Espero que os haya sido útil. Si es así, dadle a me gusta y suscribiros a nuestro canal para estar al día de todas las novedades. Bien, teníamos entonces el video que nos habla de cómo crear un dashboard de una manera sencilla, usando únicamente las tablas dinámicas y sobre todo los gráficos dinámicos con la opción de insertar segmentación, ¿no? Es una opción interesante porque puedes vincular más de un gráfico y de esa manera puedes tener un dashboard mucho más atractivo. Bien, veamos ahora cuál es el logro o propósito de nuestra sesión de clase. Lo que se busca al término de esta sesión es que el estudiante pueda aplicar la herramienta de tablas y gráficos dinámicos. Eso es lo que se busca con esta sesión, que ustedes puedan crear sus tablas dinámicas y a su vez generar sus gráficos dinámicos también. Para de esa manera puedan ustedes visualizar la información en Microsoft Excel, pues de una manera sencilla, de una manera mucho más amena. El temario que vamos a abordar el día de hoy son 3 puntos básicamente. La creación y uso de tablas dinámicas, cómo crear una tabla dinámica, lo vamos a ver en un momento. La opción de poder crear también gráficos dinámicos y la creación de un dashboard dentro de Microsoft Excel. Bien, hablemos de las tablas dinámicas. Una tabla dinámica y un gráfico dinámico es un reporte flexible, ¿no? En realidad, ya sea una tabla dinámica o un gráfico dinámico, pues es un reporte flexible. Es decir, es un reporte donde podremos cambiar fácilmente las columnas y las filas que deseamos, en este caso, visualizar en pantalla. El reporte será tan flexible que también podremos elegir el tipo de cálculo, el tipo de operación que nosotros querramos realizar sobre los datos de origen y todo eso pues sin la necesidad de escribir una sola fórmula, ¿no? Quizás muchos de ustedes dirán, profesor, ¿por qué no nos enseñó esto antes? Porque bueno, primero tienen ustedes que aprender al menos a conocer que existen ciertas fórmulas, porque no en todos los casos te van a pedir tablas dinámicas, en algún caso te van a pedir un reporte, pero donde aplicas fórmulas. Por eso es importante que conozcas las funciones que hemos visto a lo largo de estas sesiones. Pero existe esta otra opción de las tablas y gráficos dinámicos que también es importante que ustedes conozcan a nivel de usuario y no es complicado en realidad aplicarlo. Lo que tienes que hacer básicamente es primero tener información. Primero tenemos que tener datos. A mayor cantidad de datos, a mayor cantidad de registros, a mayor cantidad de filas de datos, mucho mejor va a ser el análisis y la representación de la información. Punto 1. Punto 2, lo que tienes que hacer luego es ir a la ficha insertar y luego haces clic en la opción que dice tabla dinámica. Una vez que haces clic en la opción de tabla dinámica,
se genera la tabla dinámica para poder hacer el análisis de los datos. O lo otro es directamente ir a la ficha insertar, haces clic en esta ficha, insertar, y luego haces clic en la opción que dice gráfico dinámico. Y de esa manera, pues creas rápidamente tu gráfico dinámico. Bien, preparación de los datos. Antes de crear una tabla dinámica, debes de asegurarte de tener todos los datos tabulados. Es decir, debemos de asegurarnos de tener datos tabulares. Es decir, datos que estén organizados en filas y en columnas, donde cada columna efectivamente tenga un título, porque este título de cada columna que tú vas a crear en tu tabla de datos te va a permitir poder identificar el origen de la información. La siguiente imagen muestra un ejemplo de estos datos tabulares, ¿no? Por ejemplo, acá tienen al parecer un registro de ventas, donde tienen pues el número de orden, tienen el código, en este caso del número de orden, y el nombre del vendedor, ¿no? ¿Quién es el que ha registrado cada una de las ventas? ¿Qué vendedor es? Por ejemplo, existe información de las ventas que ha hecho Luis Navarro, Josefa Muñoz, Carmen Gómez, Manuel Sánchez, y cada uno de ellos ha realizado una venta en una fecha en particular. Ha vendido determinada marca, ¿no? De celular, como por ejemplo tenemos Huawei, Samsung, Google, Motorola, Samsung y ZTE. Y está también lo que se llama el modelo de celular que ha vendido de esa marca, ¿no? Y el total, obviamente, de lo que representa pues la venta de ese celular, ¿no? De ese modelo en particular. Esta tabla que tú ves acá ya es una tabla resumen. ¿Qué significa? Que para hallar esa columna total previamente han sumado, probablemente han aplicado un sumar punto 5. Han tenido que consolidar, ¿no?, las ventas de aquellos productos que son de la marca Huawei, que son del modelo tal y que corresponden al vendedor Teresa Gutiérrez, ¿no? Y es más, que corresponde también a esa fecha de venta, porque Teresa Gutiérrez puede haber vendido ese mismo día 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 equipos. Entonces, hay que hallar una sumatoria general para sobre esta información recién poder crear nuestra tabla dinámica. Bien, paso 2, creación de una tabla o gráfico dinámico. ¿Qué es lo que debemos de hacer acá? Primero debemos hacer clic en cualquier celda de los datos de origen. Seleccionamos una de las celdas del dato de origen y 2, debemos hacer clic en la ficha insertar. Como tercer paso tenemos dos opciones: o hacemos clic en tabla dinámica para crear la tabla dinámica y luego podríamos crear el gráfico, o si es que queremos crear directamente el gráfico, pues hacemos clic en la ficha insertar y luego hacemos clic en la opción que dice gráfico dinámico, y de esa manera pues estaría ya creando lo que sería pues la información para luego ser representada a través de ese objeto. Como cuarto paso se va a mostrar el siguiente cuadro de diálogo, atención, que es básicamente la opción de crear esta tabla dinámica. En este cuadro de diálogo lo primero que te va a pedir es que selecciones cuáles son los datos que tú deseas analizar, o sea, cuáles son los datos por los cuales Excel va a realizar el análisis de la información. Hacemos clic en la opción donde dice seleccione una tabla o rango, ¿no? O sea, puedo seleccionar una tabla de datos si es que ya lo he creado, o simplemente el rango de la hoja de cálculo que contiene la información de la cual yo quiero crear, ya sea mi tabla o mi gráfico dinámico. Como siguiente paso me dice debo de elegir una nueva hoja o lo puedo hacer en la misma hoja. O sea, acá yo podría optar por elegir que los datos se creen en esta tabla dinámica en una nueva hoja o sobre la hoja ya existente. Lo ideal es que sea en una nueva hoja para no tener todo mezclado. Y luego hacemos clic en este caso, el botón aceptar. Como quinto paso, una vez que ya hemos configurado esas opciones, se va a crear una nueva hoja de cálculo con la tabla dinámico pero vacía. Esta es la estructura de la tabla dinámico en blanco. Entonces, esto que tú observas acá, esto que está acá, es el lugar del diseño. O sea, todo esto es el lugar de diseño.
Y aquí es para colocar las columnas, ¿no?, de la tabla en Excel. O sea, acá yo coloco básicamente las columnas que quiero representar, ¿no? O que tengo básicamente del origen. Es lo que se va a cargar. Todas las columnas que yo tenga de mi Excel. ¿Ok? Punto 1. Siguiente punto. En la parte inferior tenemos las opciones de filtro, tenemos las opciones de columnas, tenemos las opciones de filas y tenemos las opciones de valores. Los valores son básicamente columnas que contienen datos numéricos, por ejemplo, el importe, la cantidad, el total de ventas, de repente el total de facturación, el importe que ha cancelado de repente el paciente para la cita médica, todo lo que son valores numéricos van en esta sección de valores. En la sección de filas van los valores que queremos representar a través de filas y las columnas son los valores que queremos mostrar a manera de columnas dentro de la tabla. También nos da la opción de poder crear filtros. Simplemente tú lo que haces es un clic en la opción de columnas y arrastras nada más hacia la parte inferior, dependiendo de qué tipo de información quieres que se muestre en la tabla dinámica, dependiendo de qué datos quieres que aparezcan como filas o como columnas, o dependiendo de qué datos quieres filtrar de lo que estás visualizando. Pero la columna de valores es necesaria porque es la que te va a permitir mostrar toda la información. ¿Ok? Bien, jóvenes, pasemos a la actividad sincrónica. Apliquemos lo aprendido. ¿Ok? Nosotros hemos estado trabajando con un archivo de Excel, te comento, que es este de acá. Y este archivo de Excel, si tú observas, pues tiene un registro de citas médicas, ¿no? Este archivo de Excel, pues si nosotros damos cuenta, tiene algunos datos como por ejemplo la especialidad, ¿no? El registro de pacientes, las citas médicas, ¿no? Y luego habíamos hecho un proceso de consulta y un reporte de pacientes. Pues bien, yo, si bien es cierto, tengo aquí, digamos, mi registro de pacientes, por ejemplo, y voy a tomar este origen, voy a tomar toda esta información, digamos que estos son mis pacientes, de los cuales pues quiero en este caso crear un gráfico dinámico, ¿sí? Entonces para esto, mira lo que vamos a hacer. Lo primero que voy a hacer es seleccionar, ¿no?, toda la información de mis datos, todo, incluido los encabezados de columna hasta la parte inferior. Muy bien, ¿qué haces después? Te vas a la ficha insertar, haces clic acá en insertar. Y acá te dice, ¿qué quieres crear? ¿Quieres crear una tabla dinámica? ¿Sí? Una tabla dinámica. ¿O quieres crear un gráfico dinámico? En este caso, yo voy a crear un gráfico dinámico. Entonces, aquí me dice, tienes dos opciones. Puedes crear un gráfico dinámico o un gráfico dinámico y tabla dinámica. O sea, me da incluso las dos opciones, ¿no? Entonces, tú aquí eliges básicamente la segunda opción que dice gráfico dinámico y tabla dinámica, porque en realidad pues están asociados. Y si te das cuenta, automáticamente él ha detectado como rango, ¿no?, el nombre del rango pacientes, pero ese no es el rango, no, no, no. Entonces yo lo que voy a hacer es borrar esto y le digo, no, el rango es todo esto, incluido los encabezados de columna. Repito, incluido los encabezados de columna. Todo esto es incluido los encabezados de columna. Me dice, ¿quieres crear esto dentro de la hoja de cálculo o en una nueva? No, en una nueva. Acepto. Y ahí está. Ya tengo la estructura, mira, tal cual les presenté en el video hace un momento. Ya tengo la estructura de mi hoja de cálculo. Esta hoja de cálculo nueva se llama hoja 1. Entonces lo voy a mover al final. Acá, al final. ¿Ok? Todavía no le voy a cambiar el nombre a la hoja de cálculo. Y aquí tengo pues la estructura para crear, digamos, la tabla dinámica, ¿no? Automáticamente pues se ha puesto aquí en la fila 3, ¿no? Si ya él por defecto ha tomado esa relación. Si yo hago clic acá, mira, se activa esta opción. Si yo hago clic afuera, desaparece la ventana. Si yo hago clic en el gráfico, aparecen las opciones de gráfico. Si hago clic aquí en la tabla, aparecen las opciones de tabla. Todo es previa selección, ¿correcto? Entonces, esta tabla dinámica
si bien es cierto, tiene sus opciones, ¿no? Por ejemplo, acá para poder analizar la tabla, tiene la opción de diseño, ¿correcto? Se ha creado a partir de la fila 3. Profesor, si yo lo quiero poner en la fila 2, ¿se puede? No se puede, porque ya lo manda siempre en la fila 3. Lo que sí puedes hacer es eliminar la fila, si tú quieres. Se elimina la fila y listo, le dejamos sumar. Ya, ahora, en esta tabla dinámica, ¿qué es lo que quiero que se muestre? Quiero que se muestre, por ejemplo, los nombres de los pacientes. Ahí está, mira, los nombres de los pacientes se seleccionan automáticamente. Y esto se ha mostrado aquí como filas. Me conviene que la información de los pacientes esté como filas y no como columnas. Porque si tú lo arrastras a columnas, mira, se van a crear una columna con cada nombre de paciente y es muy extenso, lo cual no me conviene. Conviene que esté como filas. Punto 1. Punto 2. Nosotros tenemos, por ejemplo, lo que se llama el sexo. Acá yo tengo un campo que se llama sexo. Entonces yo voy a seleccionar, por ejemplo, lo que se llama sexo y lo voy a arrastrar como columnas. Y aparece ahí, mira, masculino, femenino. Y sexo lo voy a arrastrar a valores. Y ahí lo que está haciendo es contabilizando, ¿no? Contabilizando, por ejemplo, los pacientes, ¿no? Cada uno qué sexo tiene. Pero lo que yo quiero en mi tabla dinámica es un reporte del número de pacientes por sexo. Entonces, este campo de paciente, mira, lo voy a quitar y digo, me conviene que el sexo esté acá como fila. Eso sí es mucho más interesante, porque aquí me dice, hay 4 pacientes que son femeninos y 20 masculinos. En total son 24. Entonces, lo que he hecho es colocar sexo en filas y en el caso del campo sexo lo he arrastrado como valores y automáticamente Excel detecta que lo que va a hacer aquí es un conteo de datos. Ya, ahí automáticamente en donde dice configuración del campo de valor, él detecta que lo que va a hacer es un recuento. Y ahí está. La columna dice como nombre personalizado cuenta de sexo, ¿no? Yo podría ponerle acá un campo así, número, en este caso de pacientes por sexo. Ahí está. Y ya está. Esta tabla dinámica que tengo aquí en pantalla, puedo darle un diseño. Entonces acá hay algunos diseños que de repente nosotros podemos utilizar de los valores de los modelos que aquí están, ¿no? Algún diseño en particular. Digamos que podría ser este de acá, podría ser este de acá. Este de acá tiene para ponerle bordes, ¿no? Como si fuera una tablita. Ahí está. Entonces ahí está la tabla dinámica. Y automáticamente, como está asociado la tabla dinámica con el gráfico, como puedes observar, el gráfico ya se ha creado, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, que está aquí, yo lo puedo reducir. Digo, no, es mucho. Y es más, yo no quiero que esté así. Este gráfico no es el adecuado para lo que yo quiero mostrar. Entonces, voy a cambiar en el diseño. Vamos a cambiar el tipo de gráfico. Hacemos clic acá en cambiar tipo de gráfico. Elijo gráfico circular. Y tengo aquí varias opciones, ¿no? Por ejemplo, puede ser este o este de aquí. Digamos que es este de aquí. Acepto. Y ahí está. Y acá nosotros podemos personalizar, ¿no? El tema de cómo quiero que se muestre, ¿no? Ya sea de esta manera, o de esta manera, o de esta otra manera. Hay varios ahí colores, ¿no? Que puede ser. Entonces, digamos que optamos por decir este de acá, ¿no? Este de acá. Es como una especie de color gris. Entonces digo, ok, este va a ser mi gráfico. Acá yo aumento la fuente, digamos 10.5. Vamos a ver si lo podemos poner hasta en 11 puntos. Y aquí le cambio el título. Digo, número de pacientes, el número total de pacientes por sexo. Ahí está. Ahora, estos valores pueden aumentarse
¿sí? A 12%, a 12 puntos, ¿no? Y si es que no te gusta, de repente aquí en el formato, tema de los colores, pues también se puede cambiar. Tú simplemente lo que tienes que hacer es venir y seleccionar, por ejemplo, masculino, quiero de repente que sea este tono azul, y de repente el femenino, cambiarlo a otro color. Puede ser un color rosa, un color rosado, más o menos que gráfico. Masculino, femenino. Entonces tú también lo puedes personalizar. Simplemente vienes y tú buscas cuál es el tono que le quieres dar, obviamente, y haces clic y listo. De esa manera, pues ya tienes tu gráfico. Dice número total de pacientes por sexo. Ya tengo mi gráfico y está listo. Entonces aquí en mi hoja, en este caso de cálculo, puedo poner acá, ¿no? Pacientes, por decir así, ¿no? Puedo ponerle reporte pacientes por sexo. Ya, ahí está, reporte pacientes por sexo. Y listo. Ahora, esto es una tabla dinámica, significa que el gráfico está tomando la información de la tabla dinámica, correcto. Ahora, ten cuidado con qué valores seleccionas, porque si yo selecciono, por ejemplo, aquí paciente, y yo lo cliqueo, pues ya todo esto cambia. ¿Por qué? Porque estoy segmentando quiénes son los pacientes que son, digamos, masculinos, ¿sí? Y femeninos, pero ya mi gráfico se distorsiona totalmente, porque me está creando más información y no es lo que quiero. Digo, no, solamente necesites esta información. No necesito saber quiénes son, sino el total, cuánto representa, ¿no? Ahí lo está mostrando en porcentaje. Ahora, en cuanto a lo que viene a ser el formato de la etiqueta de datos, también hay una opción acá que dice valor de las celdas. A ver, ¿qué se llama acá? Vamos a ver acá, valor. Valor, por ejemplo acá, ¿no? Dice, ese 17% es 4 y ese 83% es 20. Entonces yo puedo decir que se muestre de esta manera, ¿no? Que se muestre el porcentaje o que se muestre también el valor. Lo puedo hacer que se muestre en una nueva línea. Ahí, por ejemplo, el valor que son cuatro pacientes mujeres, que representa el 17%, y 20 varones, que representa el 83%. También puedo agregar el valor si es que deseo. Ya está. Voy a crear ahora otra tabla dinámica, otro gráfico dinámico. Entonces, hago lo mismo, estando la data seleccionada, ¿sí? ¿No? Toda la información, ¿sí? Todo esto, todo un cuadro. Me voy a la opción de insertar y digo, voy a crear otro gráfico dinámico y le digo gráfico dinámico y tabla dinámica. Verifico siempre que esté toda la selección. Por ejemplo, aquí aparece línea punteada, esto nada más lo borro. Digo, no, tiene que ser todo, incluido el encabezado. Ahí está. Me dice en una nueva hoja, sí, en una nueva hoja, y aquí está. Elimino una fila de acá para que suba un poquito. Y esta hoja 2 lo voy a colocar al lado de la otra hoja que había puesto hace un momento, al final. Acá. Y aquí le voy a decir reporte, porque esto va a representar básicamente un reporte, ¿no? Reporte de pacientes. Voy a crear un reporte de pacientes por estado civil. Civil. Ahí está, por estado civil. Hago clic acá y lo que voy a hacer es el estado civil, lo voy a arrastrar hacia las filas y también lo voy a arrastrar hacia valores. Aquí aparece como cuenta. Yo acá lo voy a cambiar, le digo configuración del campo de valor y le pongo número de pacientes, mi número de pacientes por estado civil. Ahí está, acepto. Y he cambiado el nombre de la columna. Recuerda que tiene un diseño, tú puedes configurar el mismo diseño que has estado trabajando. Ahí está. Y acá está mi gráfico. Entonces, al parecer, no hay viudos, solamente hay casados, divorciados y solteros. Este gráfico nosotros podemos también cambiar su diseño, si no te gusta.
podemos de repente cambiar por otro diseño, otro modelo de repente, no sé, que nosotros querramos de repente mostrar o cambiar de repente el tipo de gráfico. Pues yo le voy a decir que sea este de acá. Puede ser este de aquí, ¿sí? Este de acá. Acepto y ahí está. Y le voy a dar uno de los diseños, por decir este de aquí. Perfecto. Y acá le doy un título. Digo, número, ¿no? De pacientes por estado civil. Ahí está. El número de pacientes por estado civil. Entonces tenemos los que son solteros, bueno, no hay casados. Sí hay casados. Tengo solteros, casados y divorciados, ¿no? Ojo que aquí la información yo también lo puedo ordenar de la A a la Z, ¿no? Entonces queda ordenado así, ¿no? C, D, S. O lo puedes también, también se podría de repente ordenar de forma descendente, ¿no? Soltero, divorciado, casado. Eso ya depende de cómo quieras tú mostrarlo, ¿no? Alfabéticamente de repente. Listo, ahí está. Esto lo ponemos en negrita, tamaño 10, y ahí está nuestro gráfico, ¿sí? Ahí está nuestro gráfico. Muy bien, ¿qué más podemos hacer acá? El diseño, ¿no? Si de repente no quieres darle un color oscuro, quieres trabajarlo más formalmente, también puede ser este tono. De repente es un poquito más formal. Decimos, no, no tan oscuro. Ya, perfecto, este de aquí. Y este que dice acá total es básicamente el número de pacientes, ¿no? Es lo que, digamos, nosotros estamos visualizando acá en la opción de diseño, donde dice seleccionar datos. Aquí aparece la palabra total, ¿no? Que es básicamente lo que se está, digamos, mostrando, ¿no? Como valor aquí en la leyenda. Ese es el total. Y esto ya son los valores que hemos traído. ¿Ok? Bien, entonces ya tenemos nuestro gráfico y este es el número, obviamente, de pacientes por estado civil, ¿no? Entonces ahí está. Tenemos acá también, hay una opción acá que se llama diseño, mira, que podemos ponerlo así, como si fuera una tablita, y hay otro que es como si fuera una leyenda. Entonces hay modelos, ¿no? Por ejemplo, este está como título, ¿no? Los ejes con título. En eje con título yo puedo poner acá abajo, ¿no? Este es el título, el eje de estado civil. Ahí está, estado civil. Y este es el eje título número de pacientes. O sea, el número de pacientes que son, obviamente, por estado civil. Lo puedes colocar en negrita, dependiendo del caso. Ahí está. Y quedaría, pues, de esa manera. Ahí está, número 4 y todo lo demás. Ya, listo. Ahí tengo entonces mi segundo reporte, ¿no? Mi segundo gráfico. ¿Qué más podría yo, no sé, de repente mostrar o representar de la información? Porque recuerda que dentro de lo que viene a ser los pacientes, ¿no? Es la información de la cual estamos tomando, también tenemos lo que se llaman las citas médicas, ¿no? Reporte de citas médicas. Pero voy a hacer uno más, un gráfico más acá. Le digo insertar, estando obviamente todo seleccionado. Estando todo seleccionado, incluidos los encabezados y filas, le digo gráfico dinámico y tabla dinámica. Siempre verifica que esté incluido la selección de la cabecera. Acá, por ejemplo, no se muestra. Entonces yo tengo que volver a seleccionar todo esto. Es importante. Hago clic ahí. Ahí está. Acabo de seleccionar todo ello. Y le digo en una nueva hoja. Esta hoja 3 lo voy a mover al final. Ahí está. Y aquí voy a decir que esto es un reporte de pacientes por edad. Voy a hacer un reporte de pacientes por edad. Verifico en el anterior, aparece a partir de la fila 1. Aquí, por ejemplo, hay una fila de más, lo voy a eliminar. Y aquí en la tabla dinámica, lo que hacemos es seleccionar, por ejemplo, en el caso de la edad, voy a arrastrar la edad hacia filas. Ahí está la edad. Y voy a arrastrar edad hacia valores. Entonces, esta
él está aquí como que sumando las edades y eso está mal. Yo no quiero que sume las edades, yo quiero que contabilice. Entonces acá mira, donde dice configuración del campo, no le digo suma, sino le digo recuento. Yo quiero que tú cuentes. Quiero que me digas cuánto es el número de pacientes, ¿sí? Por edad. Si yo digo de 19 años, hay un paciente de 19 años, hay dos de 29, hay tres de 30, hay uno de 31, hay tres pacientes que tienen 32 años, etc. O sea, está graficando, ¿no?, la información por edad. Bien, le doy el mismo diseño que estoy manejando con todos. Ahí está el diseño, perfecto. Y ahora mi gráfico dinámico, pues lo pongo por acá. Y voy a tener que elegir un tipo de, digamos, modelo, ¿no?, de diseño. Vamos a ver acá la opción de diseño. Acá hay algunos diseños que podemos de repente utilizar. Puede ser este de acá, unos modelos, ¿no?, dependiendo de cuál sea el que queramos nosotros trabajar. Voy a trabajar con este de acá. Y aquí le voy a decir número de pacientes por edad, ¿no? Ahí está, número de pacientes por edad. Y listo. Entonces aquí le voy a agregar el diseño nada más, el tema de, por ejemplo, lo que se llama las líneas. Hay una especie de líneas. Vamos a ver cuál es. Creo que puede ser este de aquí. Uno que tenga el eje, ¿no? Este puede ser este de acá. Este sí tiene el eje de las edades, de los valores numéricos. Ya está. Y en la parte inferior, pues le puedo poner negrita, un poquito para diferenciarlo, y ahí está mi gráfico. Listo. Ya tengo mi segundo gráfico dinámico. A cada gráfico, atención, tú le puedes dar, me parece que nosotros podemos darle acá un color de contorno. Entonces tú puedes ponerle color de contorno de repente al objeto, es decir, al gráfico. Vamos a ver acá en diseño, parece que por aquí también tú puedes cambiar, no sé, el tema de los colores, de los valores que quieres de repente que se muestren, con qué color, o sea, con qué tonalidades. Voy a dejar con azul, creo que azul es lo ideal y lo voy a poner en negro. Ya está. Entonces tengo, mira, 1, 2, atención, 1, 2, 3 gráficos. 1, 2, 3 gráficos. Ahora voy a crear otro gráfico más, pero ya no con pacientes, sino con citas médicas. Entonces voy a seleccionar todo el rango de lo que son las citas médicas, atención, y me voy a ir a la ficha insertar gráfico dinámico. Y estando aquí, verifico que esté toda la tabla seleccionada. Está. Le digo que se cree una nueva hoja de cálculo. Aquí está la nueva hoja de cálculo. Y esta hoja de cálculo lo voy a mover al final. Acá. Entonces, elimino esta fila. Ahí está. Y aquí lo que yo quiero ver, por ejemplo, que a mí me interesaría ver acá es la especialidad. ¿No? La especialidad. Y quiero también ver, por ejemplo, los ingresos, ¿no?, por especialidad. Entonces, ¿qué hago? Precio de consulta lo arrastro a valores. Y aquí veo el acumulado de ingresos, ¿no? Este es el precio de que cuesta cada consulta, ¿no? Acá lo detecta él como una sumatoria de precios. Le voy a cambiar el título. Y aquí le voy a poner esto que viene a ser. Esto viene a ser el total de ingresos que ha tenido la clínica, total de ingresos. Acá hay una opción que se llama formato de celdas. Vamos a ver acá. Formato de celdas. Y voy a elegir el que dice, pues, contabilidad. Entonces digo acá, contabilidad. Y voy a colocar aquí el símbolo de soles. Busco el símbolo de soles. Momento. Soles. Español, Perú.
Ya, pero este formato pues tiene que ser sobre todos, ¿no? Ahí está. Acá en valores creo que también se puede configurar, ¿no? Creo que por acá, configurar campo de valor. Vamos a ver si acá también. O si no, le digo clic derecho, igualito. Formato de celda, pues si le pongo contabilidad y le pongo el símbolo de soles. No hay problema. También lo puedo hacer por esa opción. Busco aquí español, Perú. Busco, acá está, español, Perú. Y listo, ya está. Significa que estos son los ingresos que se ha obtenido por cada especialidad. Ahora voy a seleccionar mi gráfico, ¿sí? Y voy a buscar, digamos, cuál es el modelo que de repente más se asemeja o el diseño más apropiado para este gráfico. Por ejemplo, acá yo puedo decir cambiar tipo de gráfico y de repente podría decir que esto es un gráfico en barras, podría ser un gráfico en barras, ¿sí? Donde me muestre pues los ingresos, ¿no? Puede ser, sea este modelo o este modelo. Ya, digamos que sea este modelo, acepto, pero no quiero que sea tan inclinado, este de acá, acepto, ahí está. Entonces ahora arrastro y aquí por ejemplo tiene lo que se llama su diseño. Hay un valor que se llama diseño. Entonces yo puedo acá elegir cuál de los diseños quiero aplicar. Por ejemplo, podría ser este. Este está un poquito interesante. Está con los montos hacia la derecha, ¿no? Voy a elegir este de acá. Y aquí le voy a poner el total de ingresos por especialidad. Ahí está. Total de ingresos que ha tenido la clínica, pero por especialidad. Digo negrita. Ahí está. Y esto ya pues es la fuente, ¿no? Tamaño de fuente, de repente 10 puntos. De acá también de repente 10 puntos, ¿no? ¿Y qué más podemos cambiar de nuestro gráfico? Esto lo voy a ocultar. Puedo esto de repente agrandarlo un poquito para que se vea pues todas las especialidades, ¿no? Un poquito más grande, ahí está. Ya, entonces tiene acá lo que se llama un diseño, ¿sí? Puedes de repente, sí, cambiar por algún otro diseño de los que están acá. Ya eso lo dejo a criterio. Por ejemplo, aquí hay otro que es color gris, ¿no? Es otro modelo, este es otro modelo. Digamos que este de aquí, total de ingresos por especialidad. Ya, entonces tenemos aquí las especialidades, vamos a poner en negrita, tamaño 10, no, sin negrita, solamente tamaño 10. Y ahí está. Entonces ya tengo aquí mi gráfico creado, total de ingresos por especialidad. Entonces acá digo reporte, ¿no? Reporte de ingresos por especialidad, nada más. No me permite agregar más texto. Ya, entonces ya tengo ahí otro reporte, ¿no? De lo que sería pues mi gráfico, ¿no? Mi gráfico obviamente, mi gráfico estadístico, ¿no? Ya tengo, digamos, esa información. Bien, ¿qué más? Por ahí también hay lo que se llama la fecha, ¿no? Tienen, por ejemplo, acá un campo fecha, que veo que manejan lo que es el mes, ¿no? El día de consulta, el mes, el año de consulta. Bien, entonces, me voy al último gráfico. Atención, acá al último gráfico. Esta es mi tabla dinámica, ¿no? Y aquí vamos a ir donde dice diseño. Vamos a ir a buscar acá la opción que dice analizar tabla dinámica. Y acá hay una opción que dice insertar segmentación de datos. Entonces me dice, tú quieres segmentar los datos, ¿por qué? Entonces yo voy a seleccionar edad, voy a seleccionar la especialidad,
voy a seleccionar el sexo, voy a seleccionar el estado civil. Digamos que son estos valores, ¿sí? Edad, sexo, estado civil. ¿Listo? Acepto. Y ahí está, se ha creado este bloque. Ahora, ¿qué hacemos? Creamos una nueva hoja de cálculo. Digo acá, dashboard 01, porque es el primer reporte, dashboard 1. Y lo que voy a hacer acá, atención, es lo siguiente. De cada reporte que yo he creado, por ejemplo, este gráfico, lo que voy a hacer es sacar una copia, copiarlo, control C, o le digo clic derecho, copiar. Y lo voy a llevar al gráfico del dashboard que está acá. Lo pego. Y aquí está. Tengo el total de estados, ¿no? El total de pacientes por sexo. Voy a hacer lo mismo con el siguiente. También igual, le digo clic derecho, copiar. Y lo voy a ubicar al final. Acá. Y aquí lo voy a pegar. ¿Estamos? Ahí está mi segundo dashboard que he copiado. ¿Correcto? Entonces, esa figura de copiar los gráficos lo tengo que hacer por todos los dashboards que yo puedo haber, digamos, creado dentro de Excel. ¿Ya? Entonces es importante que lo tengamos presente, lo tengamos en cuenta cuando queremos crear este tipo, digamos, de gráfico. ¿Ya? A ver. Entonces, ahí está. Ahí tengo mi segundo gráfico. Lo voy a alinear. Más o menos que quede a esa altura. Ahí está. Ya, entonces he copiado, ¿no? Ese otro gráfico. Y tengo un reporte por edad. De acá también lo copio. Digo control C. Y lo voy a colocar por acá. Control V. Entonces voy a disminuir esto un poquito. Y este vendría a ser, digamos, mi segundo gráfico, que lo voy a colocar por acá. Y lo voy a tratar de que cuadre, ahí está, de esa manera. Y los ingresos que están acá, este gráfico, lo copio, control C, y lo voy a colocar por acá. Que tiene que ver justamente con los ingresos. No, ahí está. Lo pego acá, mi otro gráfico. Ok, ahora, las segmentaciones, estas segmentaciones que yo tengo aquí, lo voy a cortar. Selecciono, control X, lo corto y lo voy a pegar por acá. Y ahora lo que yo voy a hacer es empezar a poder, en este caso, colocarlos, estos segmentos, en la parte superior, aquí. Entonces acá lo voy a colocar de esta manera. Primer segmento, el sexo. Segundo segmento, el estado civil. Digamos, el estado civil es este de aquí. El siguiente tiene que ver con la edad. Lo voy a colocar en la parte superior. Ahí está. Aquí, por ejemplo, mira, yo selecciono y va variando, porque esta segmentación se ha hecho, pero con estos valores, ¿no? Con este gráfico. Bien, ok. Y ahora la especialidad lo voy a traer y lo voy a colocar en la parte superior. Aquí. Entonces, de esa manera lo voy a hacer. Acá voy a insertar una fila. Una fila, ahí está. Perfecto. Esto dice acá elementos, ¿no? Acá podemos borrar el filtro. Ya, no hay problema. Y tengo lo que se llama también la especialidad, ¿no? Entonces, este cuadrito yo lo puedo subir. Lo único que tiene acá es una barrita, ¿no? Desplegable. A todo esto,
lo voy a combinar y le voy a poner así, ¿no? Dashboard de pacientes. Puedo poner así o simplemente un dashboard general. Así, dashboard general, por decir. Ya está. Le pongo negrita, lo pongo al centro, aumento y ahí tengo mi reporte general. Ya. Entonces, acá, por ejemplo, nos habla de la edad, ¿no? De repente, creo que lo puedo poner acá debajo porque necesito espacio. Necesito espacio para lo que son las opciones. Estas opciones, en cierta manera, pues, tienen que visualizarse, ¿no? Para poder hacer la consulta. Voy a agrandar un poquito para que se pueda ver mejor. Ahí está. En el caso de la edad, sí lo puedo reducir, no hay problema, pero lo voy a agrandar para que de alguna manera, pues, lo pueda visualizar de esa forma. Ahí está. Entonces, tengo ahí, digamos, mi reporte. ¿Sí? Cuestión nada más de un poquito ubicarlo. Voy a tratar de ver esto de ubicarlo hacia otro lado. Esto que está acá voy a tratar de que suba. Ahí está. Orientar nada más esto. Esto de los ingresos, creo que viene por acá. Vendría que venga por acá. Ahí está. Tratar de ubicarlo ahí. El número de pacientes por estado civil tranquilamente en este espacio. Y que tiene que ver con el sexo también podría ponerlo por acá. ¿Sí? Entonces es simplemente cuestión de ubicar y de distribuir mejor los elementos. Por ejemplo, esto aquí y esto un poquito ahí. Ahí está. Ya tengo en este caso mi reporte, ¿no? Con los datos que quiero que se visualicen. Ahí está. Ahí tengo mi pequeño dashboard que hemos hecho en función a lo que hemos, digamos, seleccionado, ¿no? Y configurado. Bien, entonces, pero acuérdate que esto se está filtrando de acuerdo a lo que yo selecciono. Por ejemplo, si yo digo biología, control clic, o simplemente shift y clic, voy seleccionando aquellas especialidades que también quiero que se filtren, ¿no? O quiero ver información únicamente de que datos, pero quiero que se grafique, que se mueva también lo demás, ¿no? Entonces, esto está anexado con, estos segmentos están anexados con este gráfico. Entonces, si yo quiero, digamos, que lo otro también se anexe, o sea, los otros gráficos también se anexen, lo que tenemos que hacer es en cada gráfico, ¿no? Aquí en cada filtro, que es el filtro, por ejemplo, acá dice segmentación, acá hay una opción que dice conexiones de informe. Por ejemplo, está con la tabla dinámica número 4, ¿no? Acá también, ¿no? Con la tabla número 4. Acá, por ejemplo, número de pacientes con edad, ¿no? También yo podría insertar acá su propia, digamos, segmentación, ¿no? Porque obviamente cada uno está vinculado. ¿Estamos? Aquí, por ejemplo, dice que está con la tabla dinámica número 4, ¿no? Que es la que estamos, digamos, trabajando, ¿no? Entonces, de esa manera, ustedes pueden trabajar, ¿no? Sus
sus gráficos, ¿no? En función a lo que ustedes quieran de repente anexar o quieran de repente, digamos, vincular. ¿Ya? Entonces, más o menos de esa manera pueden hacerlo. ¿Ok? De esa manera ustedes también pueden hacerlo. Y por ejemplo, todo aparece la segmentación, dice conexión de informes, ¿no? Con la cual está trabajando, ¿no? El gráfico de alguna manera. Y hay otras opciones más que también cuenta, pues, ¿no? Que también, digamos, tiene el gráfico, ¿no? Está lo que se llama el origen, ¿no? Segmentaciones que también se pueden crear, pero de alguna manera, pues, ya el gráfico o el dashboard puede funcionar, ¿no? Funciona en realidad. Siempre con Shift y clic, tú vas cliqueando y esto se va a ir mostrando en función a los datos que tú quieras seleccionar. Ya, entonces ya la cosa se hace mucho más interesante de repente en la selección, ¿no? Si ya no quieres el filtro, pues simplemente le dices borrar filtro y el filtro se borra. Acá, por ejemplo, está filtrando de algunas edades, ¿no? En función a algunas edades que, que tiene, ¿no? Lo que se llama, pues, el gráfico como tal, ¿no? ¿Listo? Bien, entonces más o menos así te tiene que quedar el dashboard, ¿no? Que ustedes tienen que revisar. Bien, siguiente actividad asincrónica. Desarrolla el ejemplo realizado en clase, ver la videograbación. Una vez terminado, enviar el archivo de Excel por mail interno, ¿correcto? Por mensajería interna, colocan ustedes ahí en asunto, tarea semana 14, guión, el código de su sección, seguido sus apellidos y nombres. Nombre del archivo, ya saben, extensión XLSX, con el formato que se les pide, y la fecha de entrega es el día domingo 26 de febrero hasta las 23:50. Resumen, conociendo esta herramienta de Microsoft Excel te permitirá crear reportes de datos muy intuitivos y sencillos, facilitando el análisis de los datos. Metacognición. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Pues hemos aprendido a poder crear gráficos dinámicos, ¿no? Con la opción de tablas dinámicas también. No considero que sea difícil. ¿Y para qué nos sirve? Lo que hemos aprendido, pues nos sirve para poder crear reportes de datos, ¿no? Sin la necesidad de utilizar fórmulas, ¿no? Esa es, digamos, la ventaja de usar una tabla dinámica, un gráfico. Bien, jóvenes, consultas, preguntas, ¿ninguna? Bien. Ok, si no hay preguntas, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima. Dios mío. Nos vemos, que tengan un buen inicio de semana. Chau, chau.